¿Por qué la gran mayoría de cristianos se están yendo al infierno? O más bien, ¿por qué la gran mayoría no está entrando y no va a entrar, lamentablemente, al reino de los cielos? La respuesta es porque no están acudiendo a la fe para poder entrar al reino de los cielos. Es decir, ellos no están creyendo con fe en el Evangelio, que es la palabra de la cruz. El Evangelio es un anuncio específico que relata lo que Cristo tuvo que hacer para salvar nuestras almas condenadas al infierno, puesto que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano se merece el cielo, ninguno. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. No somos buenos, somos seres completamente, moralmente corrompidos para siempre. Nunca podremos dejar de pecar. Entonces, el Señor Jesucristo murió por cada uno de nuestros pecados. Eso dice el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Entonces, ¿por qué motivo la gran mayoría de cristianos no van a entrar al reino de los cielos y se están yendo al infierno? La respuesta es porque no están entrando, no entran por la puerta estrecha. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Y también dijo en Lucas capítulo 13 versículo 24, esfuércense por entrar, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Ok? Y después dijo, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Es decir, al final no van a entrar. Entonces, la razón muy obvia, es evidente que la gran mayoría de cristianos no van a entrar al reino de los cielos. No están entrando por la puerta estrecha, no están obedeciendo al Señor, cuando el Señor nos está diciendo a todos, esfuércense a entrar por la puerta. La puerta estrecha, la puerta angosta, que va rumbo a la vida eterna. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. La palabra de la cruz es la puerta. El Evangelio de nuestra salvación. Es poder para salvación el Evangelio. Ese anuncio que nos dice a nosotros que Cristo murió por nuestros pecados y así nos dio la vida eterna, ya nos salvó, nos dio la vida eterna. Ese anuncio es poder para salvar a todo aquel que cree con fe. Pero ¿cuál es el problema del cristianismo? Que la gente no cree. No cree con fe. ¿Por qué motivo no creen con fe? Porque ellos están dependiendo de sus obras de justicia. Ellos tienen una mochila pegada en sus espaldas. ¿Qué representa esa mochila? Las obras. Por lo tanto, si el Señor les dice, depositen su fe en el Evangelio, la salvación es únicamente por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que el Evangelio dice que murió por nuestros pecados. Por medio de Él tenemos paz para con Dios a través de la fe. Y la salvación es gratis, es gratuita, por eso es una gracia, es misericordia. Gracia quiere decir que recibimos lo que no merecemos. ¿Ok? Entonces, los cristianos de hoy en día, la gran mayoría, lamentablemente, ellos no están entrando por la puerta estrecha porque están dependiendo de sus obras y no de la fe. Por eso no entran. Ahora, ¿cuáles son las obras de justicia de los cristianos religiosos? Vivir en santidad, dejar de pecar, congregarse, ser bueno, ser fervoroso, dejar la tibieza, dejar el mundo y sus contaminaciones. Todo esto que ellos hacen es la liturgia religiosa que ellos hacen, la doctrina que ellos hacen. Todo lo hacen para ser salvos, aunque al mundo les digan que no. Ellos lo hacen para ser salvos. Porque cuando tú examinas y pones a prueba la fe de los supuestos cristianos, ellos te van a decir que no somos salvos por la única fe, sino que además somos salvos por nuestras obras de justicia. De tal manera que si tú les dices, ¿qué pasa si tú dejas de hacer obras? ¿Qué pasa si dejas de vivir en santidad? ¿Qué pasa si dejas de congregarte? Contéstame, cristiano, solamente te estoy preguntando. Ellos te van a decir, no, me voy a perder mi salvación. El Señor me va a condenar. Voy a perder mi vida eterna. Y ahí se están completamente evidenciando que ellos están dependiendo de sus obras de justicia para alcanzar la salvación y no por la fe. Por eso ellos no están entrando al reino de los cielos. A diferencia de una persona que cambió sus pensamientos, porque el arrepentimiento que Dios le exige al ser humano para poder entrar al reino de los cielos, el arrepentimiento real y genuino, que no es predicado en las religiones cristianas, es un cambio de mente, es metanoia en el griego original, y quiere decir un cambio en los pensamientos. Deja de pensar que eres bueno, eres pecador y vas marchando al infierno, y nunca vas a dejar de pecar. Así que es inútil que tú le pagues a Dios con tus obras
de justicia o dejando de pecar. Pero cuando el ser humano se da cuenta que está incapacitado moralmente de ofrecerle algo a Dios, entonces le ocurre el arrepentimiento para salvación. Cuando se da cuenta que por ser un pecador, por haber pecado una sola vez, quedó su alma condenada al infierno, entonces le predican el evangelio, que Cristo murió por sus pecados, y él acude a la fe. Porque la fe es el único medio válido que Dios nos dio para entrar al reino de los cielos. Cuando la persona está aquí, fuera de la puerta, encontró la puerta, halló la puerta es Cristo. El evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, y la persona, al oír el evangelio, cree con fe en el anuncio. Por ese chispazo de fe que tiene la persona, por un segundo de fe que haya creído con todo su corazón, por un grano de mostaza, así haya sido un segundo de fe que haya tenido la persona en el evangelio, la persona entra por la puerta estrecha. Y acá el Señor hace nacer de nuevo el espíritu de la persona que estaba muerto, pasa de muerte a la vida, y Dios Padre bautiza a la persona con el Espíritu Santo de la promesa. De ahí en adelante la persona tiene vida eterna y su alma es inmortal. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay punto de retorno. Una vez que la persona entra por la puerta estrecha a la vida eterna, ya no hay nada que le pueda quitar la salvación. Por más pecados que cometa la persona, que los va a seguir cometiendo, porque no nos fue quitada la inmundicia de la carne. Según 1 de Pedro 3:21. Los hijos de Dios no nos fue quitada la capacidad de pecar. Somos tan pecadores como un mundano. Esa es otra mentira del religioso. El religioso les va a decir que ya no pecan más, o ya casi no pecan, o Dios cambió mi vida, cambió mi moral. Eso es una mentira religiosa. El genuino cristiano se aflige todos los días por el pecado que habita en él, en la carne. No muere el bien en nosotros. Pero aquí hay una diferencia. Espiritualmente tenemos vida, y el alma tiene vida eterna e inmortalidad, gracias al evangelio. Entonces, cuando un alma ha creído con fe en el evangelio, entra por la puerta estrecha, ya no hay nada que la pueda hacer que pierda la salvación y que se regrese por la puerta. Ya no hay nada. Ya está seguro en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Ok? La salvación no se puede perder. No depende de nuestros esfuerzos humanos, ni nuestros méritos, ni nuestros esfuerzos en la carne. Solamente depende de la obra de Cristo Jesús consumada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos, la gran mayoría del cristianismo hoy en día? Que ellos no entran por la puerta estrecha. Ellos todavía no tienen la salvación, todavía no han vuelto a nacer, todavía no tienen al Espíritu Santo viviendo dentro, pero ellos viven como cristianos, ellos viven como hijos de Dios, ellos viven en santidad, ellos dejan de pecar, ellos se congregan, van a los templos, ellos procuran ser buenos, y es más, piensan que son buenos, ellos se consideran a sí mismos como justos en su mente. Ellos son fervorosos, dejan la tibieza y dejan el mundo y sus contaminaciones. Todo esto que ellos hacen es doctrina para gente ya salvada. Todas estas obras de justicia son para el salvado. En Cristo Jesús, esas obras las acepta el Padre. Pero un cristiano que nomás tiene el título de cristiano, que sigue muerto espiritualmente, que no tiene a Cristo morando en su interior, esa persona no es un creyente genuino. Es una persona que simplemente está haciendo doctrina cristiana, pero sin el Espíritu Santo morando dentro. Cuando esta persona fallezca, irá al infierno a pagar por sus pecados. Entonces, cuando un ser humano entra por la puerta estrecha, ya no hay nada que le pueda quitar la salvación. Aquí ya no hay punto de retorno. Jamás. Jamás. Ya no hay punto de retorno. El pecado no le quita la salvación. Jamás. Ahora, les digo, porque los religiosos luego salen y empiezan a decir, o sea que como ya no se pierde la salvación y ya no hay punto de retorno y estamos seguros en Cristo y la salvación solamente es por fe, o sea que puedo pecar lo que quiera, puedo irme al mundo, puedo embriagarme, puedo fornicar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No. Les voy a contestar lo mismo que les dijo el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado ahora porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? En ninguna manera. Un hijo de Dios sabe que si peca y le da rienda suelta a la carne, por así decirlo, va a tener consecuencias morales, condenas morales aquí en la tierra. Y el Padre lo va a disciplinar, o sea, le va a ir mal. Así que no conviene. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, mas no todo me edifica. ¿Ok? Entonces, esta es la realidad. Una persona con que tenga un chispazo de fe en el evangelio, con un chispazo, un segundo de fe, basta para que la persona entre por la puerta estrecha y el Padre lo selle,
lo justifique. El Padre diga, mira, vamos a declarar justo a esta persona, porque ha creído con fe en el Hijo, en el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados y así lo salvó. Es así la situación. Pero la gran mayoría de cristianos están acá porque están dependiendo de sus esfuerzos humanos. Ellos no pueden dejar la mochila, no pueden dejar las obras porque se ven condenados. Y eso es triste, la verdad, porque al final no están entrando por la puerta estrecha, se están quedando afuera.